El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Con Dios y con el diablo. El 10 de junio de 1825, el secretario del Libertador, Santiago Stenós, le escribe al prefecto del Cusco, que para entonces era el general Agustín Gamarra, un hombre nacido en esa misma ciudad. Estaba recién casado con la Zubillaga, que era su segunda esposa, y con quien tuvo bastantes cosas que ocurrieron. A ella la llamaron, después de la guerra, la llamaron la generala. En esa carta, el secretario del Libertador le dice: Su Excelencia el Libertador considera muy justos los reparos del general Sucre, porque a la verdad ni usted ni nadie pueden disponer de un solo centavo que sea destinado a la guarnición. Existió una queja en contra del prefecto del Cusco, Gamarra, de que estaban haciendo alguna colección de dinero para el recibimiento de su excelencia, para recibir al Libertador. Eran los tiempos en los que precisamente se querían curar todos los males de la corrupción que había sido heredada de la época virreinal, y que los gobernantes pues disponían muchas veces de lo que no les pertenecía. Al mismo Libertador le habían llegado quejas de que un funcionario de un pueblo había pedido a uno de los propietarios que le entregara 100 carneros para la fiesta en la recepción del general Sucre. El general Sucre le cuenta todos estos detalles a Bolívar, y Bolívar le llama la atención a Gamarra. Pues es como para uno pensar que estos personajes, Gamarra era hijo de un aristócrata, tenía sangre indígena, y su esposa era aristócrata de esa ciudad imperial, y entonces es como para pensar que aquel peruano se sentía agredido por unos forasteros que venían a decirle: mira, pero usted no puede hacer esto, debe hacer aquello. Porque las costumbres de la corrupción y las costumbres de la época de la colonia, pues eso siempre había sido así, y no pasaba nada, ni había pasado nada, porque los gobernantes hacían lo que querían, cobraban y se daban el vuelto, como decimos. Es importante allí porque el general Gamarra responde a esa carta diciendo: ¿Puede usted asegurar a su excelencia que en esta capital no se ha pedido a nadie para los gastos de su recibimiento y solo se aceptan lo que se ofrece espontáneamente? Es verdad que se tomaron de la tesorería la pequeña cantidad de 6,000 pesos, un gasto que no alcanzaría para el rancho de un cualquier general. Ese monto puedo yo salir garante con mis ajustes y alcances como general y con todo lo que me pertenece como ciudadano. En esta carta el general Gamarra le pasa el cepillo por la espalda y engrandece al Libertador diciendo que la visita de un personaje como el caraqueño y su grandeza necesitaba y ameritaba de hacer una gran fiesta, como efectivamente hubo una gran fiesta de las personas que lo recibieron. Pero el Libertador en otra parte de la carta le dice que bueno, que sí, es importante que se haga el recibimiento, que se haga un Te Deum, que esté el obispo, que vayan a la iglesia, pero que eso no debe ser tan apoteósico como para generar gastos que puedan afectar al pueblo y a la guarnición del Cusco. Esto también nos da una idea del trabajo que significó, la lucha que significó el organizar una república. Y también nos indica que la reacción de la oligarquía, la reacción de los que tenían la vaca amarrada y querían seguirla ordeñando, entonces esa reacción fue muy fuerte en descalificación, al punto de que los gritos se escucharon en ese tiempo y se siguen oyendo hoy en día, porque atacan duramente a quien fue
a quitarles precisamente esa explotación de recursos que lo habían mantenido durante tanto tiempo. Agustín Gamarra fue un personaje que, en la medida en que avanzó el tiempo, después de que el Libertador salió, sabemos muy bien que hubo una guerra entre el Perú y Colombia. Los detractores del Libertador dicen que Bolívar declaró la guerra al Perú, pero fueron ellos los que pasaron la frontera, tomaron Loja, tomaron Cuenca, y allí venía Gamarra. Él fue poder, llegó a ser el poder después en los tiempos de avanzada, y fue el mayor enemigo del Libertador y de Sucre. Los hombres que lo habían llevado a la gloria, los que le habían enseñado a cortar los laureles en las batallas. Entonces ahora él actuaba junto a Lamarre y junto a muchos de los representantes que acompañaron la campaña del Perú, negaron y fueron enemigos de Colombia y principalmente del Libertador. Ese ataque influyó para que la historia se alterara, y hoy en día la juventud del Perú y la gente del Perú niegan la participación efectiva de los venezolanos y del Libertador y de Sucre en la liberación del Perú. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TV Fan.